Buenas tardes, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 325 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como transformación de talento, espíritu emprendedor y acción humana eficaz. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado En el medio está la virtud. Papá, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te Creo, va? interpreto ese título de dos maneras. Una es el medio del mensaje y otra es el medio, la mitad. ¿Cuál de las Ah, dos mira, es? ajá, ¿verdad? Interesante. Sí, no, Aristóteles hablaba de el medio en cuanto a, no sé, la intensidad con la que se practica un determinado hábito, ¿verdad? Una virtud es un hábito y uno puede practicar un hábito excediéndose o puede practicar un hábito apenitas. Y Aristóteles decía que tanto se puede fallar por excederse en la práctica de la virtud como por andar por debajo en el cumplimiento de la virtud. En eso se podría hacer una calificación desde el punto de vista moral, ¿verdad? Por ejemplo, la generosidad, la generosidad, eh, no podríamos decir que no hay que excederse en generosidad. Los padres, los buenos maestros, los buenos médicos, los buenos seres humanos se exceden en generosidad, los buenos amigos, los buenos vecinos. Y entonces, yo creo que a eso no se refería Aristóteles cuando decía que o cuando lo interpretáramos como diciendo, no sea tan generoso, no sea tan veraz, no sea tan diligente, sino más bien creo que a otro tipo de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver, en materia de generosidad, uno ve claramente que hay dos extremos. Hay un extremo que es la tacañería, por ejemplo, o como decimos en Costa Rica, ser agarrado, o por el otro extremo estaría el ser botaratas, como decimos en Costa Rica. En España dicen botarate. Eh, Son dos extremos donde donde no deberíamos fijarnos. Ocurre también con el valor, ¿verdad? Con la valentía. Con la valentía uno puede andar por debajo de la valentía deseable y entonces estamos hablando de una persona pusilánime, atemorizada, incapaz de intentar, eh, pesimista. O podríamos, pesimista en cuanto al resultado. O podríamos pensar en el extremo que es el temerario. Ya ser temerario en cuanto a la virtud de la valentía no es virtuoso. Ser temerario es eh, hacer caso omiso de los riesgos, aún de los riesgos muy evidentes. Y entonces asumir riesgos, entrar en situaciones peligrosas que más bien nos perjudican. Entonces, lo que habría que hacer es valiente. Entiendo que distintos grados de valentía, pero no ser temerario, ni por el otro lado ser pusilánime. Pienso que también uno puede ser muy, muy trabajador y a mí me parece que la laboriosidad, que así se llama la virtud, la laboriosidad es una virtud, pero tiene dos extremos en los cuales no deberíamos caer, ¿verdad?
ni la escasez de laboriosidad que nos convirtiera en ociosos o vagabundos, ni tampoco en el exceso de la fuera la, eh, laboriosidad obsesiva, el que no puede estar un momento sin hacer nada, sino que obsesivamente está haciendo. Me parece que eso ya rebasó el nivel de donde se encuentra la virtud. Ese es la justificación del nombre del artículo. Y creo que el núcleo principal del artículo es que cómo nos enfrentamos a nuestra vida habitual, cómo no enfrentarnos porque nos estamos quedando cortos o cómo no enfrentarnos porque nos estamos eh, excediendo perjudicialmente. Esa es el planteo de la cosa. Ok, me queda claro. Tengo más preguntas que comentarios. Me pregunto o nos pregunto, eh, ¿cuáles eran los incentivos que movilizaban a Aristóteles y en general a todos los grandes filósofos que vivieron en la Grecia antigua y que pues hoy en día diríamos que se dedicaban al pensamiento, pero no se dedicaban solo al pensamiento, ¿verdad? Tenían que vivir de algo y no vivían de la filosofía. Em, Hace unos años leí un muy buen libro que se llama Las vidas de los estoicos, de Ryan Holiday. Y yo no sabía nada del estoicismo como movimiento, digamos, como, sí, como movimiento filosófico en el sentido de que era una manera de esculpir carácter para vivir la vida, que es para lo que sirve la filosofía, a fin de cuentas, para vivir la vida de una manera determinada, que sea útil y que sea sostenible y que sea productiva, no productiva en términos de acumulación de bienes materiales ni de abundante productividad ni de fama, sino eh, productividad desde el punto de vista existencial, ¿verdad? ¿Para qué estamos aquí en esta tierra y para qué vivimos esta vida? Y entonces me pregunto cuáles eran los incentivos que perseguían Aristóteles y compañía, porque ellos no perseguían el incentivo de dejar un legado que durara 2500 años. Bueno, eso no era lo que los movía, ni era algo que les pusiera comida en la boca. Yo no sé si ellos eran agricultores de madrugada y después a media mañana filosofaban y después hacían una larga siesta y filosofaban otro rato más y después se iban a dormir y al día siguiente volvían a la tierra para producir los alimentos. Puede ser que es un hecho que tenían unas vidas tan sencillas que tenían satisfecho lo vital, lo básico, con un poco tiempo de su vida, de su día cotidiana, de su vida cotidiana, y el resto del tiempo lo podían dedicar al filosofar, ¿verdad? Y al aprender y a esa enorme obra productiva intelectual que dejaron esos grandes pensadores que además dedicaban muchísimas horas a escribir, porque escribir un libro hace 2500 años era una tarea complicadísima. Y hay algunos autores, algunos filósofos de aquella época, sobre todo entre los estoicos, que creo que es de donde siento mayor familia, con quienes siento mayor familiaridad, escribieron docenas de libros a muy alta dificultad para producirlos, ¿verdad? Eran manuscritos y eran ejemplares únicos y la cosa era complicada. Pero vuelvo a lo de los incentivos, porque tú estás hablando de virtudes, el título del artículo de hoy habla de virtudes y creo que yo he hablado de virtudes más tiempo del que he entendido de virtudes,
no tengo claro qué son las virtudes, no estoy seguro ni siquiera de cuál es una definición adecuada de virtud. Y mientras hablabas, dije, mira qué vacilón, una diferencia significativa que tenemos tú y yo es en cuanto a nuestra formación religiosa, en el sentido formal, estricto, ¿verdad? Que yo no tuve formación religiosa y tú tuviste amplísima eh, eh, formación religiosa, de la cual yo obviamente me he beneficiado porque me has transmitido en tus palabras y a tu manera y en su debido tiempo muchos de esos elementos esenciales que la formación religiosa te ha dejado. Y entonces, obviamente que siento familiaridad desde el punto de vista cultural, conceptual, cognitivo, emocional y tal, pero intuyo que es diferente la identificación de los incentivos que vamos a perseguir en dirección de las virtudes cuando uno tiene formación religiosa que cuando no la tiene. Cuando uno no la tiene, siento que tiene que ir dando, ¿verdad? Buscando en un cuarto oscuro a dónde es que están los objetos para ver si algo parece como un objeto en el cual uno pudiera sentarse y a partir de ahí se convierte en una silla. Pero cuando tienes una formación religiosa, entonces sabes muy bien cuál es tu obrar y cuáles son los incentivos que te movilizan hacia el bien común, por ejemplo. Pero cuando uno nunca tuvo esa formación, allá descubrió el bien común, si es que tiene la suerte de descubrirlo, porque si no, es simplemente un concepto ajeno que quizás intuya y le resulte muy natural tratar de hacer el bien, pero es diferente, ¿verdad? Cuesta mucho ser eficaz aspirando a una virtud que uno no conoce. Y el tercer elemento que lo elaboro más como una pregunta también retórica es, dentro del conjunto de virtudes que deberíamos aceptar como humanidad, ¿cuáles son los 10 o los 5 o los 3 o la virtud más, la virtud prioritaria que deberíamos de perseguir para garantizar de manera colectiva la sostenibilidad? Sostenibilidad no es que no cortemos árboles y que no contaminemos ríos. No, sostenibilidad es que dentro de 7 generaciones, quienes vivan en esta tierra en la cual ya no viviremos nosotros, tengan oportunidades y tengan condiciones para que sean conducentes para el florecimiento de la vida, que es exactamente como vivimos hoy, ¿verdad? ¿Cómo garantizamos esas condiciones vitales para el florecimiento de la vida dentro de 7 generaciones? Eso es. Qué bueno. Eh, un día de estos estaba, estaba pensando en, en el silencio, en la importancia del silencio. Y me encontré por ahí un diálogo corto que tuve con alguien y yo le preguntaba, eh, si uno quisiera comunicarse con la divinidad, ¿cuál sería el mejor lenguaje? Y entonces, bueno, según la educación que tengas, eh, hay personas que tienen una gran sensibilidad para, para el canto. Y entonces, por ejemplo, San Agustín decía que el que canta las oraciones, en vez de recitarlas, las canta, que el que canta ora 2 veces. Y qué bonito. Me resulta bastante lógico que cuando cantas, primero creo que pones más énfasis. Nosotros hablamos, no ponemos tanto énfasis que cuando cantamos. ¿Quién sabe si será que cuando cantamos así, claro, estamos metiendo en la canción un sentimiento?
¿verdad? Y entonces hay que cantar como con más atención, poniendo más el corazón. Entonces San Agustín tenía razón. El que canta una oración, eh, ora dos veces. Me decía este amigo que el canto que tradicionalmente se ha utilizado para alabar a la divinidad es el canto gregoriano. Y cuando es el canto gregoriano, sin duda que ahí hay algo subyugante, aunque no estés entendiendo las palabras, pero hay en, 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 en en la voz coral, en el ritmo, un ritmo muy simple, pero es un ritmo. Entonces hay una movilización. Pero después de que hablé con mi amigo, me acordé de una cita en un libro de Tony de Melo, que dice ahí en esos parrafillos que usa, en el canto del pájaro, o el canto de la rana, o no sé qué, eh, dice simplemente, el mejor lenguaje para alabar a la divinidad es el silencio. Y eso es una maravilla, porque tú puedes pensar que los árboles que ves en el bosque, que están en silencio, pucha, que están haciendo lo que tienen que hacer y que la mayor alabanza que un ser podría hacer a la divinidad es ser lo que está aquí para ser. Eh, el árbol está para ser árbol y ahí en su silencio está haciendo lo que debe ser. Y eso me parece maravilloso. Tú preguntabas, ¿y qué incentivos tendrían los sabios griegos para, 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 para pensar en estas cosas? Eh, yo pienso que Aristóteles, yo creo que lo dejó claro, ¿verdad? Aristóteles parece que su punto de propósito, el punto donde se concentra todo el propósito, es la vida buena y feliz, y lo dice así de esa manera. El objetivo es la vida buena y feliz. Tú decías que en una frase muy bonita, lo de esculpir el carácter. Si, ¿para qué queremos esculpir el carácter? Yo creo que se necesita esculpir el carácter para ser un buen atleta. Se necesita esculpir el carácter para ser un buen profesional. Yo creo que en la universidad nunca, eh, nunca tienes una cátedra que se llama formación del carácter del médico. Hay deontología médica y hay deontología de los abogados y tal, pero nunca a nadie le dicen, le vamos a formar el carácter para que sea un buen farmacéutico. Y me parece a mí que es un fallo, ¿verdad? Le vamos a formar el carácter para que sea un buen maestro, aunque a mí me parece que los maestros, los que se matriculan en las escuelas de educación, llegan ahí ya con el carácter formado en su esencia. Y es que tienen un gran amor por los demás que lo quieren vehiculizar a través de la didáctica. Y eso me parece que es maravilloso. Eh, Ojo, no hay que matricularse en una escuela de pedagogía o de didáctica para tener ese incentivo de querer ayudar a los demás a aprender, a mejorar, a crecer. O sea que hay maestros con título y hay maestros sin título. Pero la pregunta que tú hacías de cuáles son los incentivos, cómo se esculpe el carácter, ¿para qué? Yo diría, si se esculpe el carácter para vivir una vida buena y feliz. Eh,
¿Y cómo lo esculpimos? Chica, no sé, posiblemente nuestros padres de una cierta manera, tal vez no muy sistemática, nos ayudan a esculpir el carácter. Posiblemente las circunstancias de la forma como vivimos nos plantean cuál es los rasgos de carácter que habría que tener para convivir y para tener éxito en esta convivencia. Eso sobre el tema de cuáles serían los incentivos y hacia dónde se dirigía Aristóteles. Creo que Aristóteles se dirigía hacia promover una vida buena y feliz. Luego, tú decías que la palabra virtud te resulta como una palabra rara, singular, y es natural. Yo pienso que en la educación que hemos tenido, directa o indirectamente religiosa, la virtud se utiliza casi siempre desde un punto de vista religioso. Eh, yo la verdad, a mí hay algunas palabras que me han resultado un poquito difícil, me he sentido muy tímido de usarlas. Eh, de usarlas eh, en mi vida común y corriente, concretamente de usarlas en mi pensamiento y en lo que escribo con contenido profesional. Esas dos palabras son la palabra amor, que casi que podría escudriñar por ahí cuándo fue la primera vez que usé la palabra amor en un trabajo profesional, y la palabra virtud. Y la palabra virtud, la palabra amor, ahí fui llegándole, eh, creo que prácticamente yo solo. Pero mi pérdida de timidez con la palabra virtud, creo que te la debo a ti, porque tú hace mucho tiempo que utilizas la palabra virtud sin connotación religiosa. Y entonces yo me he ido animando a utilizar la palabra virtud más y más en mi habla habitual, ¿verdad? Eh, ¿qué es una virtud? Bueno, es un hábito, ¿verdad? Eh, una virtud no es una explosión de bondad, una explosión de amor, una explosión de corrección, una explosión de veracidad, sino que es un hábito. Es eh, el, el hecho de que una persona sea veraz de manera natural, sin hacer esfuerzo, por la mañana y por la tarde, aunque lo agarren recién despertándose, es veraz. Eh, una persona es diligente, lo mismo, como un hábito, como una segunda naturaleza, ¿verdad? A ti te gusta mucho y es una palabra muy llena de sentido, de contenido, la palabra epigenética. El virtuoso transformó sus genes y es desde adentro, es virtuoso. Y eso es bien bonito. Ahora, ¿cuáles son los hábitos que se pueden considerar virtuosos? Sí, ¿por qué consideramos virtuosa la veracidad? La veracidad resuelve un problema de teoría de la información. Fíjate que si uno tuviera que dudar permanentemente de lo que te están diciendo, nuestra comunicación, que es básica para la buena convivencia, y creo yo que es básica para la felicidad, nuestra comunicación estaría siempre perturbada porque todo lo que me digan, yo tengo que pasarlo por un filtro para ver las probabilidades que hay de que aquella persona me esté mintiendo o no me esté mintiendo. Eso, cuando lo ves ahí
puesto en un grafiquito de teoría de la información, te das cuenta de que la vida sería imposible si mucha gente no fuera veraz o si viviéramos en un entorno en el cual la veracidad fuera cosa vana, que ese es el gran peligro de cuando la mentira o la falsedad se normaliza. Y es que entonces nos tenemos que cuidar de todo y de todos porque no sabemos si nos están diciendo la verdad. Bueno, eso para hablar de que lo que distingue a la virtud, creo yo, es que sea un hábito, como he dicho, pero que sea un hábito funcional. Eso no tiene nada que ver con que funcione o que no funcione. Un hábito funcional es que beneficie a los participantes, ¿verdad? Cuando en un grupo nos ponemos de acuerdo en establecer un hábito y reunirnos todos los jueves a hablar de no sé qué, bueno, si eso beneficia al grupo, diríamos que es un hábito funcional. No, no diríamos que es un hábito virtuoso, pero es un hábito funcional. La funcionalidad de las cosas que la educación nos ha dicho que son virtud, la honradez, la honradez es muy confuso el término, el respeto por lo ajeno, el respeto por lo ajeno, sean los bienes, eh, el- los pensamientos, eh, ¿cómo se llama? El prestigio ajeno, el respeto por lo ajeno, es una virtud, porque si vivimos en una comunidad donde se respete el honor del otro, la bicicleta del otro, el rosal del otro, me parece que eso es una forma de convivir adecuadamente, ¿verdad? Y entonces volveríamos a redefinir y diríamos, la virtud es un hábito funcional, es un hábito que va contribuyendo a que, y conectamos con Aristóteles, la vida sea buena y feliz en esa comunidad o en esas relaciones. Eh, Me vine a buscar la definición de virtud en el diccionario, solo para ubicarme. Y dice cuatro acepciones. La primera es capacidad que tiene una cosa de producir un determinado efecto positivo. Entonces, Ujú, ahí resueno con la idea de un hábito, ¿verdad? Porque un hábito no es un fin en sí mismo. Un hábito produce un beneficio ujú, y a mi parecer, cuando uno ha incorporado en su ser la expectativa de ese beneficio, entonces practica el hábito no por disciplina, sino por esa expectativa. O sea, está persiguiendo un incentivo que es por diseño virtuoso. Segundo, segunda acepción, disposición habitual para hacer el bien. Entonces las ujú, virtudes son todas para el bien, ¿verdad? Nadie ujú. tiene una virtud viciosa. Tercera, cualidad moral que se considera buena. Entonces también tiene que ver con la moral, ¿verdad? Em, Sí, que resueno con eso también. A mí me ha costado mucho entender la moral porque por mucho tiempo creía que la moral, que solo existía la moral cristiana, pero resulta que existe la moral de Confucio, ¿verdad? Y existe la moral del Buda y existe en comunidades indígenas, naciones indígenas Sí, claro. ancestrales, milenarias, hay robustos criterios de moral. Ujú. Y la cuarta acepción es castidad u honestidad, ¿verdad? Entonces es una característica un poco más genérica. Específica. Ujú. Ujú. Bueno, genérica en el sentido de que Ok. aplica para quien se conduce con honestidad, que es lo que decías ahora hace un rato sobre lo Ujú, difícil que sería la convivencia si no fuéramos veraces, ¿verdad? ujú, Y lo que pensé en ese momento fue qué complicado cuando hay un incentivo que genera riqueza
financiera a partir de no ser veraz, ¿verdad? ujú. Y estamos lidiando con eso en este momento a nivel mundial, en todo el mundo es igual. Pero más específico en el sentido de que se refiere al ser honesto y todo lo que eso implica, ¿verdad? Temprano en tu última intervención hablaste de divinidad y de nuevo ahí hay una diferencia entre el abordaje de divinidad desde tu formación y práctica religiosa, muy rigurosa y muy metódica y por muchísimas décadas, y la experiencia de la divinidad que yo he tenido más desde un abordaje empírico, ¿verdad? Pero no por ser empírico ha dejado de ser menos auténtico ni menos eh, impresionante, ¿verdad? El contacto con la divinidad que es como, pues de nuevo, estoy en mi cuarto oscuro sintiendo lo que hay ahí y aquí hay una cosa que digo, ah, mira, esto perfectamente parece divinidad y eso que parece divinidad es una fuente inagotable de luz que vibra en una frecuencia energética en la que yo ya vibraba, pero no me había dado cuenta. Y después vuelvo a ver para el jardín y veo que aquella planta está vibrando en esa misma frecuencia energética. Y después entra la perra por acá y veo que está vibrando en la misma frecuencia Ujú. energética. Y la fe y el amor y el optimismo que siento por toda la humanidad es esa misma frecuencia energética. Entonces, para mí es un descubrimiento empírico. Pero lo interesante es que lo conectaste con otras frecuencias a las cuales que se pueden practicar para vibrar en esa frecuencia energética y me hiciste recordar un, un disco compacto que fue de los primeros discos compactos que llegaron a nuestra casa cuando yo era joven y era cohabitante de tu casa. Y era un disco de cánticos gregorianos de los monjes benedictinos de Santo Domingo de Silos, que por Ujú, ahí debe andar ujú, todavía ese disco. ujú, Y a mí me cautivaba el disco y me gustaba escucharlo y escucharlo. No me gustaba ninguna canción en particular, me gustaba ponerlo todo, porque me traía un estado energético que hoy reconozco como una vibración que perfectamente puede estar en ese cuarto oscuro donde voy a tientas y está muy cerca de donde está esa fuente de luz inagotable que es la divinidad para mí. Y más adelante entré en contacto, mira, dije perra y vino, entré en ujú, contacto con los mantras budistas tibetanos. Unos añitos después de aquellos cánticos gregorianos. Y los mantras tibetanos, que de hecho practico, me transportan a esa vibración. Nunca me puse a racionalizar por qué lo hacía, ni por qué me gustaba, ni qué sentía, ni a dónde me llevaba. Nunca lo racionalicé. Puedo hacer el intento de racionalizarlo, pero no vale la pena. Lo que sí es que está asociado con esas prácticas de vibración energética que nos llevan a esa fuente de luz inagotable. Y lo que decías del silencio me pareció muy llamativo porque los últimos 5 años, después de la pandemia, eh, eh, le he puesto muchísimo más ímpetu a la creación y práctica de hábitos que considero rituales sagrados, ¿verdad? No sagrados desde el punto de vista de que estoy haciendo un sacrificio, sino sagrados porque no los cambio por nada. No hay nada en mi vida que me harían dejar de hacerlos, ni hay nada en mi vida que preferiría hacer que esos rituales, ¿verdad? Pero son hábitos. Solo que al hábito creo que le hace falta eso que dije hace un rato en mi primera intervención, de que es la interiorización, la incorporación en nuestro ser de cuál es ese beneficio que produce la práctica del hábito. Y cuando ese beneficio ya se ha interiorizado, entonces yo practico el hábito no por disciplina, ¿verdad? Creo que te lo había dicho en algún momento, o aquí lo habíamos dejado grabado, que hay gente que dice que percibe que yo soy muy disciplinado y no. Yo no soy muy disciplinado, pero he encontrado la fórmula mágica de crear rituales sagrados y eso me da
me genera muchísimo bienestar y me permite compartir ese bienestar con otras personas. Y hace unas 6 semanas me estaba preparando para una actividad en la cual usualmente yo me hubiera sentado a meditar por un tiempo, pero como no puedo meditar en voz alta, repitiendo un mantra, porque hay otras personas a quienes no puedo perturbar, entonces me preparé para esa experiencia meditando con los ojos cerrados, en silencio, pues, no con los ojos cerrados, sino en silencio. Y dije, mira, qué gracioso que estoy llegando a la misma fuente de luz inagotable sin necesidad del cántico, ¿verdad? Y entonces seguí practicando más por curiosidad que por ritual sagrado la meditación en silencio, que es meditación zen del budismo no tibetano, sino japonés. Y la meditación zen es aún más rigurosa que la meditación tibetana porque no solo es estar en silencio, es estar en silencio e inmóvil, casi sin que se perciba que respiras. Y es muy difícil. Hice algunas lecciones de meditación zen en Japón y yo dije, no, esto no es lo mío, ¿verdad? Esto de que no se pueda rascar uno la nariz no es lo mío, ¿verdad? Y ahora lo que estoy haciendo es que estoy invitándome a recuperar aquella práctica tan rigurosa de una meditación en la cual si alguien entra al cuarto en este momento no puede estar seguro de si yo estoy respirando o no. Y me ha resultado expansivo el ejercicio. Así que me gusta escuchar que hablas de que el silencio es ese mecanismo natural para hacer lo que ha de ser y presenciar esa fuente de luz inagotable. Y después volví al tema de los incentivos en ese viaje que me ofreciste, porque me puse a pensar, y bueno, ¿y para qué vibrar en esa frecuencia energética de la divinidad, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué la gente va al templo y va al culto y va a misa y se congrega y canta y reitera sus creencias? ¿Para qué? ¿Verdad? Y lo mismo me lo pregunto para mis propios rituales sagrados. ¿Qué es lo que perseguimos? Y me devuelvo a lo que hemos estado diciendo las últimas 12, 15 semanas. ¿Cómo era la humanidad antes de que tuviéramos lenguaje oral? Porque entonces no tendríamos este discurrir que estamos teniendo acá, pero estoy casi convencido de que estábamos en un estado de presencia casi permanente en esa frecuencia energética, en presencia de esa luz inagotable, de esa fuente de luz inagotable. Y luego pensé que la vida humana se ha venido haciendo más compleja y tristemente creo que se ha venido haciendo más compleja porque hemos estado persiguiendo los incentivos equivocados. Si Mm. nosotros persiguiéramos incentivos para cultivar virtudes que hagan la vida más simple, la vida sería un carnaval, ¿verdad? No tendríamos que mencionar la palabra felicidad, diríamos nada más la F. Y ya sabríamos que estamos en un estado de algarabía plena y absoluta y permanente. Y siento que, pues tal vez por mi inclinación epigenética, de crianza familiar, cultural, socioeconómica, educativa, eh, me siento muy cómodo dentro del paradigma del estoicismo, volviendo a los filósofos de la Grecia antigua, y entonces aprecio mucho el desafío, vamos a ver, aprecio el desafío, aprecio la escasez y aprecio la necesidad de tomar decisiones como incentivos que conducen a la simplicidad y la simplicidad es la plenitud, ¿verdad? La plenitud de la vida. Y la plenitud de la vida creo que no es, como dices en el artículo, no sé si palabras más o palabras menos, dedicarle las 8 horas hábiles más
lúcidas de nuestro día a otra organización. Ayer leí algo maravilloso. No lo voy a buscar para no salirme del camino, pero básicamente lo que decía es que recibir un salario de una entidad, de una organización, es trabajar para alguien que aprendió a monetizar nuestro valor mejor que nosotros mismos. Sí. Bueno, lo dejo por aquí. Uy, pucha, ya se nos está acabando el tiempo, por cierto. Sí, sí. Yo quisiera decir un par de cosas. Eh, eh, Tú preguntabas en tu primera intervención y yo no le entré a la cuestión, que si hay virtudes prioritarias. Y eso es bien llamativo. Eh, yo pienso que uno debería ver como las realidades más fundamentales que tenemos o que somos. Para empezar está el tema del ser, ¿verdad? Eso de que yo sea como podría no ser, pero soy, eso me parece a mí que es una de las dimensiones o de las cualidades esenciales de mí, que soy. La otra cosa es que yo podría ser algo como una roca o como un árbol o como un gato, pero pensemos en que podría ser como una roca. Y claro, las rocas son lo que han sido por 100.000 años y seguirán en los próximos 100.000 años siendo iguales. Pero en mí y en los seres humanos hay vida y la vida implica posibilidad de mejoramiento. Esa cosa yo creo que es bien importante. No solo soy, sino que estoy vivo. Entonces, a mí me parece que las virtudes prioritarias por las que andabas preguntando son aquellas que conducen a la sostenibilidad de mi ser y de mi vida. Una comunidad donde cada uno pueda ser y desplegar ese ser y cada uno pueda vivir y desplegar, profundizar esa vida, me parece a mí que es una comunidad que practica una de las virtudes prioritarias. Y yo creo que poco nos planteamos el tema de, por ejemplo, ¿cuál es la finalidad de la política? Ahí oyendo a un eh, conferencista marxista, por cierto, explicando sobre la política y tal y cual, y varias veces lo oí decir, es que el objetivo principal es la vida. Y a mí me parece, no puedo estar más de acuerdo. El objetivo de una comunidad es la vida de sus miembros. No quiere decir que todos tengamos que estar en la Cruz Roja o ser enfermeros para atender la vida, pero sí deberíamos, vuelta otra vez con Aristóteles, tener una conexión de nuestra energía, de nuestro querer, de nuestro deber en el mundo, tener una conexión que sirviera para hacer más felices, más plenos, mejores seres a todos los miembros de una comunidad. Eso creo yo que es una verdad simple, pero me parece que está nublada por algunas cosas que nos impiden verla con frescura y con tranquilidad. Muy bien. Bueno, yo creo que no tengo nada adicional. Si tú tienes algo extra o terminamos aquí. Terminemos y muchas gracias a los que nos han escuchado. A mí, si alguna cosa no queda clara o alguna cosa da como para que alguien me hiciera preguntas, a mí me encantaría
dialogar con la gente, con los cinco que decía Fernando Durán, con los cinco que nos escuchan, continuar las cosas que quedaran oscuras o que no fueran eh, el filtro de veracidad de la gente que nos escucha y tal, que esto pudiera continuar. Entendido. Que así sea. Bueno, Nos muy vemos. bien, ok, Hasta luego. que estén